7:12 de la mañana. Más temprano le comentaba a nuestro compañero Ronnie en Arequipa que teníamos ya pactado una conversación, un debate aquí entre congresistas. La congresista de Fuerza Popular, Alejandra Aramayo, nos han informado su vuelo se ha retrasado o, en fin, no ha llegado pues a la ciudad de Lima o está llegando. Agradecemos, sí, la presencia de Guido Lombardi, de Peruanos por el Cambio, Marco Arana, del Frente Amplio, que se estrenan, pues, o en el caso de Guido se reestrena, ¿no? En la labor parlamentaria, y como conversábamos fuera de cámaras, viendo todavía cómo va a funcionar esta mecánica. Guido, hablábamos, no gustó o dio un mensaje que no promete mucho, y yo creo que el propio Pedro Pablo Kuczynski lo ha confirmado en su entrevista al País, esta actitud de Fuerza Popular durante el mensaje de Pedro Pablo Kuczynski, que bueno, más allá de los gestos, ¿no? Nos debería preocupar sobre lo que va a ser la relación entre el oficialismo y el legislativo. ¿Qué tal, Enrique? Muy buenos días. Gracias. Un saludo para todos los televidentes de TV Perú a nivel nacional. Yo no quisiera quedarme en detalles como ese, pero sí creo que es motivo de preocupación en la medida en que claramente responde a una consigna, ¿no? No es que espontáneamente 73 individuos deciden no expresar la mínima cortesía. Yo no pretendo que aplaudan el mensaje, si es que quieren mantener su perfil de oposición, pero un aplauso de cortesía cuando llega. Lo cortés no quita lo valiente, ¿no? Y más en la democracia, ¿no? A asumir. Entonces, yo creo que eso va a cambiar. Yo creo que el discurso de Luz Salgado fue un discurso conciliador y nos permite mirar con una actitud positiva lo que va a ser el trabajo del Congreso. Y como comentábamos contigo y con el congresista Marco Arana antes de salir al aire, estamos todavía en los momentos previos, instalación de comisiones, definición de a quienes les corresponde la presidencia, de cuáles los propios congresistas ubicarnos en las comisiones y más o menos fijar los rumbos de trabajo. Pero yo creo realmente que hay una oportunidad para que desde el Congreso y por supuesto desde el Ejecutivo hagamos las cosas bien en beneficio del país. La lógica, congresista Arana, nos va orientando y nos va dictando que seguramente el gobierno de Peruanos por el Cambio va seguramente a contar con alianzas para ciertos temas en Fuerza Popular, o alianzas, pues, alianzas va a ser mucho decir, pero con acuerdos, ¿no? Con consensos con Fuerza Popular, que es pues lo fundamental, y en otros de repente con el Frente Amplio, y desacuerdos también. ¿Qué les pareció el mensaje de Kuczynski en lo que se refiere a trazar un rumbo? Aprobaron, entiendo yo, algunos puntos, en otros les pareció que faltaron vacíos. ¿Dónde se engancha principalmente la agenda del Frente Amplio con lo anunciado por el nuevo presidente? Bueno, está claro que por el mandato recibido y lo planteado en la campaña, las propuestas del Frente Amplio van a ser oposición política. Nosotros queríamos que el Perú cambiara su modelo económico, que el Perú fuera hacia un cambio de constitución. Este mandato no ha sido el que ha recibido el apoyo mayoritario. Sin embargo, y como lo hemos dicho claramente, hay que construir puentes para una agenda país, ¿no? Y en ese sentido nosotros lamentamos, por ejemplo, que si bien es cierto hubo, como ha señalado Guido, mensaje poco conciliador, tiende puentes que hizo Luz Salgado cuando asume la presidencia, lo que ocurrió el día de la juramentación presidencial, porque por ejemplo hay temas importantes que planteó el mensaje de Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Uno de ellos es el tema de la lucha frontal contra la corrupción. O sea, sobre ese tema, ¿cómo no vamos a poder estar de acuerdo todas las fuerzas políticas? O sea, la corrupción no le está robando al Frente Amplio, no les va a robar a Peruanos por el Cambio, va a robar el dinero de todos los peruanos, y eso se va a significar menos escuelas, deficientes servicios de salud. Pero ¿cree usted que Fuerza Popular no va a reaccionar de manera favorable a lo que tenga que ver con esa corrupción? Esperemos, o sea, fue un elemento central en el mensaje de la presidenta Salgado, pero el día de que Pedro Pablo Kuczynski insistió 4 o 5 veces sobre el tema, o sea, en el sentido de que había que reformar el sistema de justicia.
Bueno, no era necesario que hubiera un aplauso, pero tampoco No era hubo reacción, necesario. hubo un mutismo, Digamos, hubo- era como si desdijeran la intencionalidad planteada en el mensaje de la presidenta del Congreso. Pero bueno, esas son las partes de gestos, pero lo cierto es que ahora se viene. Hay posibilidades de un acuerdo para medidas anticorrupción entre todas las fuerzas políticas y nosotros decimos, sí, podemos construir una agenda país. Un segundo tema, la lucha contra la inseguridad ciudadana, ¿no? Si bien es cierto el mensaje presidencial le han faltado, como nosotros hemos señalado, algunos temas importantes y otras veces el cómo, ¿no? Sin embargo, eso de tener ciudades seguras y también, digamos, en general, ciudadanía segura en todo el país, con más áreas verdes, con áreas públicas, etcétera, con una policía que responda a los deseos de seguridad de la gente, es también otro tema central, ¿no? Sí nos ha llamado la atención, por ejemplo, y le comentaba a Guido también, un vacío muy grande en materia ambiental, ¿no? Hubieron dos frases, una retórica además bonita, eso del Perú de Mil Valles, o el tema de que se va a garantizar agua para todos y para todas. Sin embargo, la ausencia de la problemática del cambio climático, por ejemplo, fue notable. Medidas ambientales frente a la deforestación que se está causando tanto por la minería ilegal como por las madereras ilegales y la corrupción enorme que hay en explotación maderera. Yo coincido, perdóname la interrupción, Marco, yo coincido en esa preocupación con ustedes, pero coincidirás también conmigo en que esos planteamientos sobre cambio climático y protección medioambiental fueron abordados durante la campaña con claridad por el propio candidato y por otros miembros del entorno del actual gobierno. Entonces, no podía tocarse todo en el mensaje. Creo que el objetivo muy claro fue plantear esta visión del país que Pedro Pablo quiere, con la colaboración de todos, que pidió específicamente. A ti te necesito. Ahora, en esos temas yo creo que es bien importante los ejes en ese sentido, Guido, ¿no? O sea, por ejemplo, el tema anticorrupción y seguridad ciudadana, reactivación económica, medio ambiente, no puede faltar. O sea, el país está en tercer riesgo frente al cambio climático a nivel mundial. Y si queremos asegurar agua, ahora, no hay otro tema que afrontar los temas ambientales de fondo, y entonces son los ejes, ¿no? O sea, y yo creo que aquí uno puede señalar efectivamente que por el tiempo, el discurso acotado, pero el tema ambiental no puede dejar de ser un tema central en el discurso de los grandes ejes, ¿no? Vamos a volver a los ejes. Uy, donde sí se ve, digamos, ya se adelanta, no sé si llamarlo una confrontación, un desacuerdo. Fernando Zavala, por supuesto, va a reunirse mañana con Luz Salgado, según lo que sabemos, pero ya el fujimorismo dijo, no estamos de acuerdo con la reducción del IGB, de un punto, que ya ahí entramos a lo que han sido propuestas centrales para, digamos, la intención de Kuczynski de establecer una política económica. ¿Qué va a pasar con eso? Bueno, dependerá un poco de la reunión de Fernando Zavala, pero dependerá de la actitud que quiera mostrar Fuerza Popular desde el primer momento, ¿no? ¿Va a delegar facultades o no va a delegar facultades? Y se han pedido facultades en 4 temas específicos, digamos, entre los cuales está el fortalecimiento del crecimiento económico, que contempla la reducción de un punto en el IGB. Yo creo que hay maneras de poder, pese a no estar de acuerdo, delegar las facultades y luego fiscalizar con mucho detalle lo que se hace desde el gobierno con esa delegación de facultades. Pero coincido contigo que puede ser el tema más espinoso para lograr primero la confianza y luego la delegación de facultades. Y sobre eso, porque yo creo que entramos con un tema complejo, ¿no? O sea, el presidente ha anunciado mayor inversión pública. Mayor inversión pública supone mayor recaudación. Entonces, justamente una de las preocupaciones que el equipo de economistas del Frente Amplio le ha planteado al propio ministro Torne, pero también se lo hemos planteado al propio presidente, es cómo se va a buscar invertir más si se recauda menos. Y nosotros lo que hemos señalado allí es la preocupación, por ejemplo, de que no haya normas específicas sobre el tema de recuperar dinero por exoneraciones en el impuesto a la renta, que constituye un grueso rubro de dinero que el gobierno anterior hizo,
en el entendido de que si se exoneraba o se bajaba el impuesto a la renta, las empresas iban a invertir más. Claro, no ocurrió. Bueno, hay Hubo versiones elusión tributaria. Hay versiones por un lado y otro, pero ahora que usted trae a colación el tema de las exoneraciones, hablando con la cúpula de la SUNAT, decían, ok, cuando ves un impuesto regresivo como el IGB, ¿no?, que en el papel se supone debería irse reduciendo en el sentido que todo el mundo paga IGB y es un impuesto que castiga tanto a los que menos tienen como a los que más. Pero por el otro lado se debería ver el tema de las exoneraciones, o sea, ahí de repente habría una cancha para jugar y seguramente Zavala... No solo exoneraciones, ¿no?, sino ampliar la la base tributaria o combatir la ilusión tributaria. Ahora ahí, Marco Arana, digamos, con la crítica del Frente Amplio a este tema económico, también me parece pone un tema sobre la mesa que yo creo que le haría la pregunta a los dos, que yo sé que me van a dar las perspectivas distintas. El fujimorismo ha dicho, vamos a llevar a la realidad las propuestas, ¿no?, de Fuerza Popular. Luego, tienes propuestas, por supuesto, de gobierno de quien ha salido elegido en el Ejecutivo. ¿Cuáles son los límites de llevar esas propuestas de Fuerza Popular a la realidad? El Perú al final no es un gobierno parlamentario, se supone que es un gobierno presidencialista. Presidencialismo disminuido, dirán algunos, pero presidencialista al fin y al cabo. ¿Hasta dónde el Ejecutivo debe atribuirse esas facultades para poder gobernar y hasta dónde pueden entrar quienes no han llegado a Palacio de Gobierno en esa discusión? Y yo creo que el Ejecutivo no puede atribuirse facultades que no tiene y por eso las va a solicitar. Las va a solicitar al Congreso, que es quien puede delegarlas. Hay que trabajar de la mano. El Perú tiene un régimen presidencialista y eso facilita la labor del Ejecutivo, sobre todo si trabaja en coordinación con los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Pero el Congreso también tiene su papel que jugar y si la señora Fujimori quiere plasmar en leyes su programa de gobierno, tiene la mayoría para hacerlo. Y yo no creo que está mal que... es atípico, es particular, es una situación... Sí, es una situación atípica, pero que eso no signifique yo hago lo mío desde el Congreso y no dejo que el señor haga lo suyo desde el Ejecutivo. ¿Cómo engancha Frente Amplio en una perspectiva como esta? Yo creo que hay problemas en el país que necesitan la solución y el concurso de todas las fuerzas políticas. O sea, aquí no se puede tratar de que hay alguien que es dueño del Ejecutivo y alguien que es dueño del Congreso. Ambos están por el mandato popular y ese mandato popular excede lo que es Peruanos por el Cambio, excede lo que es Fuerza Popular y de lejos excede también lo que representamos las otras fuerzas políticas. Y entonces, si queremos que el Congreso, en primer lugar, no sea visto como el lugar donde gente va, obstruye, no propone, discute a veces incluso temas irrelevantes para la vida del país, yo creo que el propio fujimorismo tiene que darse cuenta que el Congreso es una de las instituciones más desprestigiadas que hay en el país. Cuidado con eso. Tienen que darse cuenta que gran parte de su derrota electoral tiene que ver con el sentido autoritario, autorreferido con el que han hecho política. Entonces, a mí me parece que, sabiendo que van a haber diferencias, sabiendo que hay temas en los que seguramente no nos pondremos de acuerdo y tendremos posiciones eventualmente incluso diametralmente opuestas. ¿Cuáles son los temas que el país necesita urgente? Y nosotros estamos diciendo, reactivación económica sin debilitamiento o violación de derechos laborales ni de derechos ambientales, con mayores procesos de descentralización. Por ejemplo, sobre ese tema puede haber un acuerdo con gobiernos locales, regionales, puede haber un acuerdo con todas las comunidades y poblaciones que se sienten afectadas por la instalación de actividades de alto impacto ambiental, sobre los que además el propio presidente se pronunció con toda claridad. Se pronunció diciendo, no se va a imponer a nadie. Así es, ¿no? Por ejemplo, un tema que... A pesar de que dijo que él iba a ir personalmente para impulsar a las actividades de inversión minera cuando fuera necesario, ¿no? Sí, y que es un tema que ojalá les permita ver cuál es la verdad del problema. O sea, porque, por ejemplo, ciertamente en estas poblaciones
poblaciones están esperando que el Estado resuelva sus problemas de salud, de agua, de falta de garantías para sus derechos de propiedad. No quiero terminar esta conversación sin pedirles también la opinión a los dos sobre, claro, un gran actor que está ahí y que al mismo tiempo es ausente, que es Alberto Fujimori. En los últimos días del gobierno anterior, bueno, vivimos pues una situación también muy anormal en la cual pues se tramitó un pedido de indulto, rumores van, rumores vienen. El presidente Kuczynski ha reiterado que él no indulta, pero que apoyaría gustoso una norma de arresto domiciliario del tipo que ya conocemos. Al mismo tiempo, sin duda, pues bueno, ya el fujimorismo comienza a armar las comisiones con Humala, se dice pues que parte de la ojeriza también del fujimorismo viene por el lado de que se haya negado el indulto 2 veces. Es un actor, es un tema gravitante de alguna manera, y el fujimorismo prometió: yo no voy a beneficiar políticamente, ¿no?, a mis familiares. Eso dijo Keiko Fujimori. No sabemos si esa promesa se mantiene, siendo que ella no llegó al Ejecutivo. ¿En qué está el ambiente, Guido, con respecto a lo que podría ser una ley de ese tipo? Yo creo que el tema va a estar inevitablemente presente durante estos años y mientras Alberto Fujimori continúe en prisión. Pero tú lo acabas de decir con claridad, Enrique, ni el presidente Humala en los últimos días de su mandato, ni el presidente Kuczynski, mientras dure el suyo, van a indultar. El indulto, en este caso, no es una posibilidad. Lo que queda es una ley general dada del Congreso, y el fujimorismo tiene la mayoría para hacerlo, que eventualmente, con las consecuencias que eso pueda tener a nivel político, logre la prisión domiciliaria o eventualmente la libertad para Alberto Fujimori. Pero desde el gobierno eso no será un tema. Quizás se convierta en un tema de negociación, miras, lógicamente. Pero no hay mucho que negociar, porque Kuczynski ha dicho también que él firmará una ley que provenga del Congreso para favorecer el arresto domiciliario. Pero también es cierto, de Fujimori y de otras personas en su condición, lo cual, porque claro, el indulto es una gracia del presidente de la República a nivel personal y sin necesidad de motivarla. Una ley tiene que ser de carácter general, tiene que estar motivada y no puede tener nombre propio. No puede tener nombre propio ni beneficiar a una sola persona. Entonces, ¿cómo manejas eso? Yo entiendo que el Frente Amplio está en desacuerdo con una ley con estas características, pero quiero añadir una pregunta para terminar. De todas maneras, y aquí apelo digamos, al análisis político que usted puede hacer. De todas maneras, se está arrinconando al fujimorismo, porque se le dice: tú que prometiste que no ibas a beneficiar políticamente a tus familiares, te estoy diciendo, bueno, tú tienes la mayoría, procede. Bueno, es compleja también la situación para el fujimorismo. Hemos expresado nuestro desacuerdo en principio con el fujimorismo de querer hacer depender la política nacional de la historia de su líder político. O sea, yo creo que parte del descrédito de la política tiene que ver con que la política sirve a intereses particulares o de un grupo de poder o de un individuo. Lo que hay que hacer es pensar el país en grande, y es en ese sentido creo que sería un grave error hacer pasar la oposición política del Congreso por la expectativa de liberación de Fujimori. Y segundo, creemos que es un error, y en ese sentido hemos discrepado con las declaraciones de Pedro Pablo Kuczynski, de señalar que el Congreso dé una ley, porque si da una ley, bien lo dice Guido, esa ley tendría que ser motivada y genérica, con lo cual se abre una caja de Pandora, porque en realidad sujetos que están condenados por temas muy graves, como incluso puede ser terrorismo, puedan buscar acogerse a esa norma. Entonces el fujimorismo tiene que darse cuenta que en todo caso lo que conviene al país son los intereses que unen a los peruanos y no aquellos que los dividen y los separan. Ahí hay una responsabilidad política enorme. Hay un pedido de indulto que igual se va a resolver. Bueno, Guido ya nos ha adelantado. Hay un pedido que creo que es más importante que el indulto, que es el pedido que hizo el presidente de la República por la unión. Ha dicho con mucha convicción algo que acaba de repetir Marco Arán: necesitamos el concurso de todos para poder lograr los objetivos de tener un país moderno el 2021. Guido Lombardi, Peruanos por el Cambio, Marco Arán del Frente Amplio, gracias por estar con nosotros. Ojalá estemos conversando constantemente, siempre su opinión ya desde el Congreso será muy interesante para nosotros y para los televidentes de TV Perú. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. A ustedes.